cómo escribo un cuento, porque cada uno tiene su historia y cada uno es diferente. Sí. Entonces, en algunos casos sí tenía el final y fui construyendo los demás. En otros, en la mayoría, no. El final se me va imponiendo, bueno, a través de lo que va pasando. Porque en un cuento el final es clave, en general, digamos, en la estructura clásica del cuento el final es clave. Hay un factor de sorpresa o lo que fuera. No, no necesariamente. Bueno, hay muchos cuentos que son... por ejemplo, esos grandes cuentos. Sí, pero hay muchos cuentos que son tajadas de vida, ¿no? No necesariamente tiene que estar todo jugado al final. Pero en los tuyos está bastante jugado al final. El final es importante. Sí. Y a veces lo que aparece es otra cosa que a mí me interesa mucho, que es un desvío, un cambio muy grande, que no es el final sorpresa, sino que, digamos, como a mitad del cuento de repente las cosas cambian y van para otro lado. Y entonces, quizás el final es un anticlímax, pero el golpe de sorpresa vino antes del final. Estaba pensando, hace unos días estuvo en Buenos Aires el escritor español Javier Marías, estuvo por muy poquito tiempo, dio una charla, lo fui a ver, y él habló en un momento de esto, y dice que jamás se sentaría a escribir con un plan predeterminado, que él se sienta, no hablaba de cuento, hablaba de novela, que él se sienta a ver qué pasa, y dijo más, dijo, hay autores, como por ejemplo Vargas Llosa, que se sientan con un plan clarísimo, y eso a mí, Ópera Reverte, eso me parece muy aburrido, sería nada más que ordenar lo que ya está pautado. En cambio, para mí, escribir es la libertad de ir viendo a dónde me lleva la propia escritura, ¿no? Hay gente que escribe más en su cabeza que otros. Hay gente que escribe en su cabeza y que cuando se sientan a escribir, bueno, se trata de poner en palabras algo que más o menos ya tienen armado. Y otros escribimos, digamos, nos va surgiendo la idea a medida que la vamos... que la van trabajando. Sí, transformando en palabras, tanto en novela como en cuentos, sí. Vos empezaste a escribir de chica, ¿no es cierto? De chica, sí. Poesía primero. Escribía poesía ya en la escuela primaria. Sí, y no te animabas, cuando fuiste un poco más grande, a escribir narrativa porque te daba como miedo de pensar... que no me salía, luchaba por entrar en la narrativa y no me salía. Todo lo que me salía eran como prosas poéticas. Claro. Sí. Claro, porque me llamó la atención eso, porque en general los cuentistas o los novelistas dicen el género más difícil es la poesía, ojalá yo pudiera. Bueno, lo que es difícil es hacerlo bien, ¿verdad? Escribir poesía mala es facilísimo. Isidoro Blaisten decía, ¿quién no escribió poemas cuando era joven es una mala persona, es para sospechar? Por supuesto. ¿Quién no escribió un Cualquiera puede escribir un mal libro de poesía, a cualquier edad. Sí. Según Isidoro era fundamental hacerlo, si no sospechás de esa persona, ¿no? Absolutamente. Claro. ¿Y empezaste cuándo a escribir narrativa? O a tomártelo más en serio y decir, yo me voy a dedicar a esto. Bueno, yo quería dedicarme a eso siempre, toda la vida, pero durante años estuve en ese... Años, te quiero decir, en el 67 salió mi primer libro de poesía, yo tenía 16 años. Y a partir de ahí... ¿Ganó un premio? No, sí, ganó un par de premios. ¿A los 16 años? Sí, ganó un premiecito del Fondo de las Artes para publicar y después, bárbaro, ¿no? En la Faja Honor de las Hades. 16 años. Sí, bueno. Y lo escribí entre los 14 y los 15. Y después, bueno, dije, bueno, si esto me sale, también me tiene que salir... una novela, un cuento, lo que sea. No salía, tortura, mucha prosa poética. Y cuando estaba ahí en medio de esa lucha, de pronto me surge la posibilidad de escribir cuentitos románticos para una revista femenina, que era Nocturno en esa época. Publicaba fotonovela y a los costados de la página unos cuentitos románticos. Y entonces algo hizo clic, porque ahí se me retiró esa especie de pesada exigencia artística, de que mis primeros cuentos tenían que ser extraordinarios. Pasar a la historia de la literatura. Tenían que pasar a la historia de la literatura. Y ahí no me estaban pidiendo eso, me estaban pidiendo cuentitos románticos como de los del Vosotras, los del Para Ti, una cosa más sencilla. Y dije, bueno, yo esto puedo hacer. Y en efecto me largué a escribir. Pude escribir 4 cuentitos y me los publicaron. Pasaba algo, era una historia que contaba. Claro, eran unas pequeñas historias donde... y
estaba el marido infiel, la otra mala, la otra buena, la esposa mala, digamos. El conflicto, la vida interesante. El conflicto, pero digamos dentro de límites muy acotados. Incluso el primer cuento me lo rechazaron porque se suicidaba la protagonista. Eso tanto no querían, hasta tanto no. No se podía suicidar, no existía, bueno, el aborto ni hablemos. Pero el adulterio tampoco, por ejemplo. El adulterio existía del hombre, de parte del hombre, pero la infidelidad femenina no existía y las relaciones prematrimoniales tampoco. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 70, claro, sí, hace bastante. O sea, ahí te marcaron pautas muy concretas. Muy Pero vos muy siempre trataste, paralelamente, de escribir y de ganarte la vida con la escritura, porque trabajaste en agencias de publicidad también. 15 años. 15 años en publicidad, sí. O sea, siempre escribiendo, todo a partir de la escritura. Así es. Así es. Desde mi primer trabajo, que era desgrabar clases para la facultad, que ya lo consideraba... ¿Te encargaban tus compañeros que hicieras eso? No, trabajaba de eso, ¿no? Uno pasaba en stencil, claro, pasaba el... O sea, siempre tecleando. Siempre tecleando, sí. Siempre tecleando, sí. Y así llegamos a los 40 libros publicados, ¿eh? Sí, así es. ¿Alguna novela, algo nuevo que podamos decir acá? No, estoy trabajando en un libro nuevo de microrrelatos. Microrelatos. Claro. Otro día que ahora no tenemos tiempo, pero otro día quiero que hablemos un poco más de los microrelatos, que es un género... ese sí que tiene que ser muy acotado, muy... Absolutamente. Hay cuentos de 5 renglones o menos, ¿no? O menos, sí, una línea. O una línea. Claro. Hay muchos congresos internacionales de microrelatos que vos vas. Sí, por acá supuesto. No está muy difundido. Acabo de sacar mis microrelatos completos en España. Ah, muy bien. Sí. Esta Casa de Geishas, me acuerdo, es uno de los libros. Sí, están todos, claro. Pero ahora digámosle a la gente que... Ahora que compre que tenga una vida interesante, que tengas una vida interesante. Que se jueguen por los cuentos, ¿qué tanto? ¿Y les deseamos que tengan una vida interesante o no? No, que tengan una vida buena y feliz. Pero que lean. Y que lean una vida interesante. Gracias, Ani, por haber venido. Bueno. Nos queda un bloque todavía, no se vaya.